Aconteció en los días de Abraham uno de los sucesos más importantes en la historia de su vida y en la historia de la humanidad, donde Dios se dirige a Abraham y le dice: Abraham, Abraham. Sí, Señor. Heme aquí estoy. Abraham, quiero que tomes a tu hijo, a tu único hijo que te he dado, el que tanto amas. Quiero que vayas a la tierra de Moria y allí ofrécelo en sacrificio de holocausto en el lugar concreto que yo te indicaré. Señor, mi Dios, ¿he oído bien lo que me pides? Sí, Abraham, el Dios que te ha dado esta tierra y el Dios que te ha dado tu hijo, te pide ahora que lo ofrezcas en sacrificio de holocausto en un altar. Pero, Señor mío, si apenas es un muchacho, ahora que estaba disfrutando de él, ¿me pides que lo sacrifique? ¿No me habías dicho que de él saldrían muchas generaciones? ¿Cómo es eso que me pides que lo sacrifique? Abraham, confía en mí y haz lo que te mando. Oh, Señor, qué dolor tiene mi alma con lo que me pides. Pero tú eres mi Dios, tú lo das y tú lo quitas. Bendito sea tu nombre. Yo sé que aunque muera mi hijo, tú tienes el poder de devolverle la vida. Tú llamas a las cosas que no son como si lo fueran, y me has demostrado tu poder a lo largo de mi vida. Así que haré lo que me pidas. Al día siguiente, Abraham llamó a Isaac y le dijo: Isaac, Isaac, ven aquí, hijo, ven aquí. Sí, padre. Dime, ¿me llamabas? Sí, hijo, toma tus cosas y recoge un poco de buena leña, porque iremos juntos a Moria a ofrecer sacrificio a Yahvé. Sí, padre. ¿Y cuándo marcharemos? Pues mañana por la mañana. Temprano partiremos de camino a Moria. Está bien, padre. Prepararé el asno, la leña y los ciervos para que nos acompañen. Por cierto, padre, ¿qué animal quieres que escoja para llevar al sacrificio? Ninguno, hijo. Dios proveerá el animal en su debido momento. Padre, llevamos 3 días de camino. Falta mucho para llegar a Moria. Ya casi hemos llegado, hijo. ¿Ves aquel monte que está delante? Ese es Moria. Así que dile a los siervos que nos esperen aquí, y nosotros iremos a ofrecer el sacrificio a Yahvé. Padre, noto en tu rostro un aspecto como de dolor. Un rostro que no es lo habitual en ti cuando ofreces sacrificio a Yahvé. ¿Qué pasa, padre? Hijo, este es un sacrificio muy especial. Es un sacrificio único como nunca había hecho en mi vida. Entiendo, padre, pero yo estoy contigo para ofrecer a Yahvé ese sacrificio especial que tú le hagas. Y llegados al lugar, Abraham le dijo a Isaac: Isaac, este es un buen lugar para poner unas piedras y hacer el altar. Así que, hijo mío, organiza todo para el sacrificio a Yahvé. Sí, padre, lo haré tal como me pides. Padre, ya está todo preparado, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? Ay, hijo mío, mi único y amado hijo, no hay ni habrá cordero para el sacrificio. El cordero eres tú, hijo. Yahvé me ha pedido que te ofrezca en sacrificio, y por eso estamos aquí tú y yo, solos. Oh, padre, mi corazón se desgarra más que el tuyo. Pero no temas, padre, haz lo que Yahvé te ha dicho. Heme aquí para hacer tu voluntad. Sacrifícame a mí. Y cuando Abraham tomó el cuchillo a punto de sacrificar a su hijo, en ese instante escuchó la voz de Yahvé que le dijo: Abraham, Abraham, detente. No extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas daño, porque ahora veo que temes a Dios, por cuanto no me has negado a tu hijo, a tu único hijo amado.
Así que ahí tienes un cordero en esa zarza, desátalo y ofrécelo en sacrificio en lugar de tu hijo. ¡Oh, Señor! Ahora veo que eres grande. Ahora veo que eres único. Ahora veo que eres el Dios todopoderoso que me sacó de Ur para hacer una nación grande y cumplir tus propósitos. Mi Señor Yahvé, te serviré junto con mi hijo por toda mi vida. Gracias. Gracias, mi Señor Yahvé, por rescatar a mi hijo de la muerte, mi Señor. Juro por mí mismo, Abraham, que por cuanto has obedecido mi voz y no me has negado a tu hijo único, te haré grande, te bendeciré y te daré una descendencia de Isaac como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tu descendencia triunfará sobre todos tus enemigos, y en tu simiente, Isaac, serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuantas cosas fueron escritas en el pasado, para nosotros fueron escritas, para que, por su enseñanza y el consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Como siempre, le saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos a todos y muchas gracias una vez más por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Hoy es miércoles de Semana Santa, estimado oyente. Hoy es el día que murió el Señor Jesús, el día más solemne en el universo. Por eso hemos decidido hacer coincidir el mensaje de esta semana, precisamente hoy, con la muerte del nuevo Isaac, el Señor Jesús. Génesis capítulo 22, Levítico capítulo 16 e Isaías capítulo 53 son los tres grandes capítulos del Antiguo Testamento que hablan exactamente de lo mismo: la muerte de un inocente. Génesis capítulo 22 habla en versión figura. Levítico capítulo 16 habla en versión ceremonia. E Isaías capítulo 53 habla en versión profética. Son los tres grandes e intensos capítulos del Antiguo Testamento que muestran la misma idea: el futuro sacrificio de un inocente. Tres capítulos del Antiguo Testamento conectados con el Nuevo Testamento. Tres capítulos como parte de la grandiosa revelación progresiva de Dios, quien dispuso que los elementos del Antiguo Testamento prefiguraran las realidades que se manifestarían un día de forma brutal en el Nuevo Testamento. Tal es el caso de Génesis capítulo 22, estimado oyente, la historia dramática de Abraham, Sara e Isaac que veremos hoy. Todo esto era un preanuncio de lo que un día Dios mismo, en sus tres personas divinas, harían en la cruz en un día como hoy, miércoles de Semana Santa, día de la muerte del Señor Jesús, el nuevo Isaac. Esta historia real de Abraham e Isaac es una profecía clarísima del Calvario, estimado oyente. Lo mismo que un día Dios demandó de Abraham, es lo que Dios se impuso a sí mismo hacer un día en la cruz. El cuchillo que no clavó Abraham sobre su hijo Isaac,
Dios, el Padre, lo tomó y lo clavó en el alma de su Hijo, matando a su propio y amado Hijo en la cruz. El cuchillo con 2 hojas, la ira y la justicia de Dios, fue clavado sobre el alma de su Hijo, lo desgarra y lo mata. Jesús fue matado físicamente y a la vez Cristo fue desgarrado como en una circuncisión con el cuchillo de la ira y la justicia de Dios. ¡Ay, estimado oyente! Solo de decirlo impacta y estremece, pero es la verdad. Eso fue lo que sucedió en el Calvario, el nuevo Moria con el nuevo Isaac. No podremos comprender aquí en la tierra la profundidad y dimensión en plenitud de este tema, pero basados en la historia del monte Moria, combinado con la historia del monte Calvario, nos acercaremos teológicamente a cuán grande y duro fue el sacrificio desgarrador que el Trino Dios asumió en su alma. Pero, ¿por qué esa previa historia de Abraham con Isaac? ¿Por qué Dios le cuenta a un hombre lo que haría un día con su propio hijo? ¿Por qué? Pues eso es lo que analizaremos precisamente en el día de hoy, estimado oyente. La historia de la prueba de Abraham encerró por siglos un misterio que ahora ya nos ha sido revelado. Ahora comprendemos por qué Dios pidió a Abraham matar a su único hijo amado, tal como dice el texto en Génesis capítulo 22, versículo 2. Tu hijo único, a quien tanto amas. Esas palabras son las mismas palabras, como un anticipo, que un día el Padre diría también en el Nuevo Testamento a su Hijo. Mírelo, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice, una voz de los cielos dijo, Este es mi Hijo amado. Y en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 17, Pedro testifica que escuchó, el Padre le dio honra y gloria al Hijo, diciendo, Este es mi Hijo amado. Y Juan capítulo 1, versículo 14, dice, Ese Hijo que habitó entre nosotros era único para el Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, estimado oyente, cuando Dios le dijo a Abraham esas palabras tan especialmente elegidas, Ofréceme a tu Hijo amado, a tu único Hijo. Esas palabras eran el anticipo de lo que pasaría un día en el altar de la cruz, sacrificando el Padre a su único Hijo, a su amado Hijo, el nuevo Isaac. Como hemos visto en los pasajes anteriores, es más que evidente, estimado oyente, que lo que sucedió entre Abraham e Isaac en Moria es exactamente lo mismo que sucedería un día entre el Padre y el Hijo en el Calvario. Todo coincide. Mire lo siguiente. Coincide la relación de padre e hijo, como coincide la relación de padre e hijo entre Abraham e Isaac. Coincide también el lugar del sacrificio, Moria, que actualmente Moria es el monte Jerusalén donde murió precisamente el Señor Jesús. Y el tercer punto es que coinciden los calificativos entre padre e hijo, hijo amado, único hijo. Por lo tanto, es imposible no ver que el acontecimiento de Abraham con Isaac era un claro anticipo del Calvario entre el Padre Dios que representa a Abraham y el Hijo de Dios, el nuevo Isaac. Nuestra centralidad del mensaje de hoy, estimado oyente, no estará puesto en lo emocional o incluso en lo sensacionalista de la historia de Abraham e Isaac, como lo muestra siempre la televisión en estos días, o las películas de cine, o los pastores sensacionalistas lacrimógenos que usan tanto la historia de Abraham como en estos días lo harán con lo sucedido en el Calvario. No, nosotros no haremos eso. Escuchar las prédicas de los pastores de hoy es como una competencia para ver cuál predicador hace llorar más a la gente. Pastores que solo mueven las emociones con su prédica emocional, pero que no se centran en lo teológico ni en lo jurídico. Un pastor no está para despertar las emociones, eso es manipulación, sino que como predicadores debemos despertar en la gente la racionalidad y la fe verdadera.
qué profundidad hay en esta parte de la palabra de Dios con Abraham, Sara e Isaac, estimado oyente, apuntando los tres a lo que un día la familia divina también iba a ser desgarrada por medio de la muerte del nuevo Isaac, el Señor Jesús. Ese es el mensaje central de la historia de hoy. Un anticipo, un tipo, una figura, una profecía de lo que sucedería un día en la cruz. El desgarro de la unidad familiar divina. Dice la Biblia en segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, que Salomón comenzó a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén, en el monte Moria. Por lo tanto, fíjese la exactitud del tema de que, en el mismo monte que iba a ser sacrificado Isaac, un día fue sacrificado el nuevo Isaac, el Señor Jesús. ¿Se da cuenta de lo singular del tema? ¿Se da cuenta de los detalles? ¿Coincidencia? No, no lo creemos. Sino que creemos que todos los detalles fueron diseñados por los tres participantes en el Consejo Eterno. Todo fue milimétricamente calculado en un fascinante plan de salvación, obra de las entrañas mismas de nuestro Dios, diseñando en el Consejo Eterno, diseñado por la familia divina, diseñado por el equipo de salvación. Este es el verdadero conocimiento de Dios, estimado oyente. Primero, conocer cómo Dios trabajó en equipo, en unidad familiar para diseñar la salvación. Y segundo, conocer que en el Calvario, esa familia, esa unidad, cómo se desgarra por el hombre delincuente. Increíble obra del Trino Dios. Esto sí que es el verdadero conocimiento de Dios, estimado oyente. Llegar hasta las entrañas mismas de nuestro Dios. No lo que enseñan por ahí de religiosidad, materialismo y emocionalismo en estos días. Eso no es conocer a Dios. Esto que estamos compartiendo con usted es el verdadero y básico conocimiento de Dios. Ahora, dicho todo esto, analizados los protagonistas y descubierta la revelación de por qué sucedió esa historia en el Antiguo Testamento, ahora solo falta su participación como protagonista en este mensaje, estimado oyente. Entonces usted me dirá, ¿yo como protagonista? Sí, estimado oyente, usted y yo también somos protagonistas de estas dos historias, la de Abraham con Isaac y la del Calvario. Ambas fueron diseñadas para usted y para mí. Su protagonismo ahora en la escena es que usted vea que usted es el beneficiario de esa obra de la cruz anticipada en Moria. Todo eso fue diseñado en el Consejo Eterno, profetizado por los hombres del Antiguo Testamento, tipificado por Abraham e Isaac, y consumado en la cruz por el Padre y el Señor Jesús, el nuevo Isaac, para que usted sea el beneficiado, el receptor y el destinatario de esa obra del nuevo Isaac, el Señor Jesús. O sea, recibir el perdón de los pecados y la salvación de su alma. Para eso fue diseñado Moria y el Calvario. Ese día, Abraham en Moria no solo vio la salvación de su hijo Isaac, sino que la Escritura nos dice que Abraham también entendió algo más. Abraham luego comprendió que lo que había hecho con su hijo era un anticipo del plan de Dios para salvar a la humanidad, porque Jesús mencionó esta revelación que tuvo Abraham después de lo sucedido en Moria, cuando Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 53, lo siguiente: Abraham, vuestro padre, se gozó de que vería mi día. Lo vio y se gozó. Este pasaje nos muestra que Abraham, luego de lo vivido con Isaac, tuvo que haber recibido de parte de Dios la razón, la explicación y la revelación de lo que él había hecho con Isaac, como algo que también sucedería en el futuro con el Mesías, en el cual serían benditas todas las generaciones de la tierra salidas de Isaac. Abraham, al entender luego lo que había sucedido con su hijo, se regocijó, porque había comprendido el sentido
de lo sucedido en Moria con su hijo. Lo sucedido en Moria tenía una proyección futura. El intento de matar a su hijo y luego el recuperar a Isaac cuando Isaac se levantó del altar es como si viera en Isaac la muerte del Mesías y la resurrección del Mesías. Así que ahora gócese usted también con nosotros, estimado oyente. Gócese con Abraham. Ahora le toca a usted gozarse de esta revelación y gozarse también recibiendo el beneficio de esa revelación por medio de la conversión, cuando usted obedezca las dos condiciones que Dios pone para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. La mayor bendición de Dios a todas las generaciones que prometió un día Dios a Abraham, diciéndole: En ti y en Isaac serán benditas todas las naciones de la tierra. Así como el Señor Jesús es el nuevo Adán en el Nuevo Testamento. Así como el Señor Jesús es el nuevo Melquisedec en el Nuevo Testamento. Así como el Señor Jesús es el nuevo Cordero perfecto y definitivo en el Nuevo Testamento. Así como hoy miércoles es el gran día de la expiación que celebraba Israel, hecha por el Señor Jesús. Y así como el Señor Jesús es el nuevo arca de salvación, de la misma manera, estimado oyente, también hay un nuevo Isaac que recibió de parte del Abraham eterno la muerte para apaciguar la justicia divina que merece el hombre culpable y delincuente. Por eso tenía que morir Jesús un miércoles de Semana Santa como hoy, para recibir la justicia divina que merece las injusticias cometidas por usted y por mí, estimado oyente. No se deje engañar por el sensacionalismo religioso de estos días en los predicadores y en las películas de la televisión, que muestra una faceta errada de la muerte de Jesús. Jesús murió para recibir la justicia divina que merece el hombre por sus injusticias cometidas en toda su vida. Se lo repito, Jesús murió para recibir la justicia divina que merece el hombre por sus injusticias cometidas en toda su vida. Dice Génesis capítulo 15, versículo 6. Le creyó Abraham a Yahvé y le fue contado por justicia. Esta verdad es la base de nuestra enseñanza en el Ministerio Tinajas, estimado oyente. La fe cristiana con el enfoque jurídico. Este aspecto jurídico se confirma también en Romanos capítulo 4, versículo 3, que dice: Le creyó Abraham a Dios y éste se lo computó como un acto de justicia. Y precisamente, estimado oyente, la justicia que le fue imputada a Abraham por haber creído que de él saldría el Mesías, el bendito de todas las naciones, es la misma justicia que se acredita a nosotros cuando también por la fe nos apropiamos de la justicia de Dios que él descargó sobre el Señor Jesús por nuestras injusticias. Cuando uno se apropia de esa justicia caída en la cruz sobre el nuevo Isaac, Dios nos lo toma como un acto de justicia que nos declara justos e inocentes delante de Él. Puede ver el aspecto jurídico que hay también en todo este tema de hoy y que siempre mostramos en nuestras prédicas en el canal. Lo sucedido en Moria fue un adelanto, un anticipo de lo que Dios un día haría con su propio Hijo en la cruz: matar a su Hijo. Por eso negamos tajantemente que los judíos hayan matado al Señor Jesús. Por eso negamos tajantemente que los romanos hayan matado al Señor Jesús. Por eso negamos tajantemente que nuestros pecados hayan matado al Señor Jesús. Por eso negamos tajantemente que el diablo haya participado y matado al Señor Jesús. No, no y 1000 veces no a todo esto. Ni el hombre, ni los pecados, ni un ángel pudieron haber matado al Señor Jesús, el hombre perfecto, el ser divino y el ser eterno. Al Señor Jesús lo mató el Abraham eterno, lo mató el Padre, en complicidad con el Espíritu Santo, el otro miembro de la familia divina. Escuche bien esto. Así como Abraham iba a matar a su hijo Isaac con la complicidad de Sara,
Así es lo que hicieron el Padre y el Espíritu Santo en la cruz con el Señor Jesús. El Padre lo ejecuta y el Espíritu Santo es el testigo que aprueba y consiente también ese sacrificio del nuevo Isaac. En la cruz se produce el desgarro de la unidad familiar divina cuando Dios descarga la justicia sobre su Hijo inocente por el miserable pecador delincuente. Los delitos del hombre demandan justicia, estimado oyente, así que el Señor Jesús, uno de los miembros de la divinidad, se hace hombre voluntariamente, cumple toda la ley perfectamente y aún encima recibe la justicia divina que merecen los delitos del hombre delincuente. Y es ahí donde se desgarra la familia divina por salvar al hombre. El Padre y el Espíritu Santo, al igual que Abraham y Sara, ofrecen voluntariamente al Hijo en sacrificio, de tal manera que en el Calvario, o sea, en el nuevo Moria, se producen dos cosas, estimado oyente, a la vez. Primero, se descarga la justicia divina que merece el hombre por sus injusticias. Y segundo, Dios mismo se desgarra en dos partes, rompiendo la unidad y la comunión familiar eterna y perfecta entre esos miembros de la divinidad. Dos desgarran a uno. Dos rechazan a uno. Dos expulsan a uno. Dos maldicen a uno. Dos castigan a uno. Dos ejecutan a uno. Dos ajustician a uno. Dos descargan su furia sobre uno. Y dos matan a uno. Bendita Trinidad. De este estudio sacamos entonces los siguientes puntos en conclusión. Punto número 1. Esta historia demuestra la importante doctrina del libre albedrío del hombre, porque Abraham pudo haberse negado a sacrificar a su hijo, pero libremente no lo hizo, no se negó. Abraham ejerció el libre albedrío de sacrificar a su hijo. Así que esto es un claro derribo de la doctrina calvinista que niega el libre albedrío del hombre. Punto número 2. El caso de Abraham con Isaac es también un claro derribo de la doctrina unicitaria, porque en Moria vemos que hay tres personas perfectamente diferenciadas e involucradas, como ya hemos dicho antes. Abraham tipifica al Padre Dios. Isaac tipifica a Jesús, el Hijo de Dios. Y luego, en segundo plano, casi como sin notarse, está Sara, que tipifica al Espíritu Santo. Dios es una familia de tres personas diferentes, con tres funciones diferentes. Si hemos demostrado que Moria es el preludio del Calvario, entonces lo sucedido en Moria entre Abraham, Sara e Isaac muestra que hay tres personas, donde dos, Abraham y Sara, consienten el sacrificio de un tercero, Isaac, y eso destroza la herejía de los unicitarios, exactamente igual que en el Calvario, estimado oyente. El Padre y el Espíritu Santo, dos, consienten y ejecutan a un tercero, el Hijo. Argumento irrefutable en contra de los unicitarios. Y punto número 3. Esta historia demuestra la pluralidad de Dios y el desgarro de la unidad familiar divina en la cruz. El mayor tema de profundidad teológica. Menudo mensaje intenso y doctrinal. No lo desaproveche, estimado oyente. Ahora, antes de terminar, no podríamos dejar de redirigir este intenso tema de hoy hacia usted, estimado oyente, sin conectarlo a usted con Moria y con el Calvario. Y usted se preguntará, pero, pastor, ¿cómo se conecta uno con Moria y con el Calvario? ¿Cómo se conecta la justicia derramada en la cruz sobre el Señor Jesús con las injusticias cometidas por uno en la vida? ¿Cómo? Pues sencillo, estimado oyente. Moria, el Calvario y usted se conectan por medio de este mensaje nuestro de hoy y se conectan por medio de la fe. Nuestro mensaje oído por usted y su fe aplicada sobre este mensaje del nuevo Isaac le darán el perdón de los pecados y la salvación de su alma. Así se conecta Moria, el Calvario y usted.
En el Consejo Eterno se decide el Evangelio. En Moria se hace un anticipo del Evangelio. En el Calvario se ejecuta el Evangelio y ahora usted puede ser el beneficiado de esa profecía que Dios le dio un día a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí está subyacente el Evangelio. Y usted puede ser uno de esos habitantes de esta tierra que tiene hoy el privilegio de entender lo que sucedió en Moria, entender lo que sucedió en la cruz y beneficiarse de ello por medio de la fe. Mire qué maravilla de mensaje. Una visión panorámica, un misterio revelado que se inicia en el Consejo Eterno, pasa como anticipo por Abraham e Isaac, se concreta en el Calvario, y usted puede ser el punto final de ese viaje, de este plan de salvación, el Evangelio. Abra sus ojos a esta visión, abra sus ojos a este misterio revelado, y no deje pasar esta oportunidad de recibir el diseño más grande del Trino Dios, el Evangelio. Es decir, el nuevo Isaac, ajusticiado y muerto por las injusticias suyas y mías, estimado oyente. La fe es como una mano que se estira desde ahí, donde usted está oyéndome, se estira hasta el Calvario, y con esa mano usted se agarra de esa justicia caída en la cruz para hacerla suya. Cuando usted reconoce sus injusticias hoy y extiende esa mano para agarrar esa justicia caída sobre el nuevo Isaac en el Calvario, entonces Dios lo declara a usted como si ya hubiera sido ajusticiado de sus injusticias. Dios se lo toma como Abraham, se lo toma como justicia. Así que, estimado oyente, antes de terminar este variopinto mensaje de hoy, le invitamos a que vaya a su habitación y allí obedezca las dos condiciones jurídicas divinas para ser usted declarado inocente de sus injusticias ante Dios, el juez del universo, antes de que Él le quite la vida. Nuestro consejo pastoral es que en esa habitación, si puede, se ponga de rodillas y descalzo, en señal de reverencia, en sus palabras, tómese tiempo para obedecer las dos condiciones que siempre decimos en el canal. Primera condición: usted debe reconocer de forma concreta ante Dios los delitos que recuerde de su pasado y debe abandonar los delitos que está cometiendo en el tiempo presente. Esto es el arrepentimiento que dice Marcos capítulo 1 versículo 15. Segunda condición: usted debe reconocer que sus delitos merecen la justicia divina, y que esa justicia divina le cayó en aquella Semana Santa al Señor Jesús en la cruz, el nuevo Isaac. Y por último, usted debe agarrarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús, el nuevo Isaac. Esa sería la segunda condición que dice Marcos capítulo 1 versículo 15, la fe en la justicia del Evangelio. Cuando usted obedece esas dos condiciones jurídicas, entonces Dios, el juez del universo, le perdona los delitos y lo libra a usted de la cárcel eterna. Esta es la historia más maravillosa, pocas veces así contada. Cerramos el mensaje de hoy recordándole nuevamente el versículo inicial del mensaje de hoy. Cuantas cosas fueron escritas en el pasado, para nosotros fueron escritas, para que, por su enseñanza y el consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Bendita enseñanza, bendito consuelo y bendita esperanza eterna que da este Evangelio glorioso que nos ha sido revelado y encomendado. Nada eleva más el alma, estimado oyente, que conocer la revelación de este Evangelio en sus múltiples expresiones, como lo hemos hecho en el día de hoy con la historia de Abraham e Isaac. Maravillosa obra de las entrañas mismas del Trino Dios. Amén. Aleluya. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo e intenso mensaje revelador del día de hoy en esta Semana Santa. El nuevo Isaac. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho,
es suficiente para haberle acercado a la verdad de lo que sucedió en Moria y en el Calvario. Para preguntas, consultas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y la más grandiosa verdad de la cruz? Este expositor bíblico, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo que elabora este programa para usted, desde aquí en España, para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.